Muy buenas noches o mañanas, dependiendo de la hora que estén viendo este video, mis amados estudiantes. Como pudimos adelantar en clase, el tema de hoy es la secuencia número 3, inecuaciones con valor absoluto, y alcanzamos a plantear lo que era la definición de las inecuaciones con valor absoluto. Pudimos ver que una inecuación con valor absoluto se puede presentar de esta manera como lo pueden ver aquí, de esta manera podemos tener un valor absoluto y por dentro del valor absoluto un polinomio en la forma ax más b, es decir, la incógnita multiplicada por algo y sumada con algo. Y eso puede ser o menor que, menor igual, este que está aquí es menor igual, pero también puede ser menor que, estrictamente menor, sin el menor igual. Ya veremos cuál es la diferencia entre estrictamente menor y el menor igual. O puede ser también mayor que o mayor igual. Y también vimos que la letra C tiene que ser siempre mayor que cero porque el valor absoluto siempre es positivo. También vimos que la A tiene que ser diferente de cero porque si fuera cero, pues desaparecería la incógnita. Y quedamos en que al tener una inecuación de esta forma, en donde tenemos un valor absoluto y es menor, igual o menor que un número C que es positivo, para solucionarlo tengo que solucionar o tengo que escribir esta inecuación como está aquí. La reescribo, esta que aparece con valor absoluto, la reescribo de esta manera y la soluciono. Pero entonces ahí es donde aparece el reto. ¿Cómo se soluciona una inecuación? Pues para poder solucionar esas inecuaciones hay que poder aplicar o saber aplicar estas propiedades que están aquí abajo, que ya vamos a ir mirándolas unas por una y a entender qué es lo que significa cada propiedad. De la misma manera, tenemos la inecuación para cuando es mayor, igual o mayor que C. Ya no se escribe como está aquí arriba, sino se escribe como está aquí abajo. La primera da una inecuación doble aquí y pues aquí también da una inecuación doble, pero separada, se soluciona por separado cada lado. Aquí sería lo mismo que está por dentro del valor absoluto, solo que le quitamos el valor absoluto, menor o igual que menos C, y acá sería lo mismo que está por dentro del valor absoluto, pero mayor o igual que C. Aquí menor o igual que menos C y acá C. O sea, fíjense que solamente cambia el signo y cambia la dirección de la inecuación. Aquí es menor que y acá es mayor que. Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando lo vayamos a resolver. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a mirar cada propiedad. La primera propiedad dice que si A es menor que B, entonces si yo le sumo a un número C, que recuerden que si, aquí en este caso no es este mismo C, no es el C que me están obligando a tener que aquí tiene que ser positivo, en este caso es un C cualquiera, ese C si se lo suma a la A, también se lo tengo que sumar a la B de la misma manera para que la inecuación siga siendo verdadera. Coloquemos unos numeritos para que sea más fácil de entender. Como pueden ver, C le da un valor arbitrario, solo por el ejemplo, un valor de 2. ¿Puede ser negativo? Claro que sí, puede ser negativo porque este más no implica que tenga que ser positivo, sino que se suma. O sea que yo puedo sumarle un número positivo o sumarle un número negativo que vendría siendo la misma resta. Entonces, en este ejemplo he colocado C igual a 2 y me inventé una inecuación, obviamente que sea verdadera, esta de aquí, 3 menor que 5, eso es cierto, 3 es más pequeño que 5. Entonces dice la propiedad que si al lado izquierdo de la inecuación le sumo ese número C que yo me inventé acá, y se lo sumo también al lado derecho al mismo tiempo, la inecuación se mantiene como verdadera. No es la misma inecuación, sino que se mantiene verdadera. Es decir, que la inecuación resultante sigue siendo cierta. Aquí la original era 3 menor que 5 y cuando le sumé 2 a ambos lados me quedó 3 más 2 5 y 5 más 2 7, me quedó 5 menor que 7 y eso sigue siendo verdadero. No he hecho nada que no sea que no se pueda hacer, que se me salga de la verdadero, de lo que es verdadero. Aquí sigue siendo verdadero, que 5 es menor que 7. Bueno, entonces miremos la siguiente propiedad. La siguiente propiedad me dice que si yo tengo una inecuación, así como está aquí, un número menor que otro, pues aquí puede ser, valga la aclaración, aquí puede ser menor que o menor igual, como está planteado aquí es menor igual, pero también puede ser menor que, estrictamente menor. Ahorita ya miramos cuál es la diferencia entre ponerle esta rayita en menor igual o mayor igual o quitarse. Y si tenemos otra inecuación en donde C es menor que D, entonces si yo cojo el C y se lo sumo a la A y cojo el D y se lo sumo a la B, la inecuación sigue siendo verdadera. Pongámosle números para entenderlo mejor. Entonces tengo la primera inecuación, A menor que B, le puse a 3 y a B le puse 5. Fíjense que aquí estoy usando menor que y acá está menor igual. ¿Por qué lo hice así? Porque pues
Uno, porque el menor igual pues no me permite hacerlo el teclado. Y dos, porque quiero que se den cuenta que no importa si es menor igual o si es menor estricto sin la rayita, de todas maneras se sigue cumpliendo la propiedad. Entonces tenemos en la primera que es A menor que B, puse en valor de 3 y de 5 para que se mantuviera, 3 es menor que 5 y en la C menor que D le puse 2 y 4, 2 es menor que 4. Estas dos son ciertas, son dos inecuaciones que son ciertas. Ahora, la propiedad me dice que si cojo este 2 y se lo sumo al 3, mire, el 2 y se lo sumo al 3 y cojo este 4 y se lo sumo al 5, cojo el 4 y se lo sumo al 5 y desarrollo las operaciones, la inecuación resultante sigue siendo verdadera. 3 más 2 es 5 y 5 más 4 es 9. ¿5 es menor que 9? Claro que sí, eso es totalmente cierto. Entonces ya entendimos aquí la segunda propiedad. ¿Para qué sirve saber esas propiedades, profesor? Bueno, cuando estemos resolviendo un problema, vamos a ver que ahí tenemos que aplicar las propiedades. Tercera propiedad, tengo la siguiente inecuación, A menor o igual que B, y tengo un C positivo. C mayor que 0 significa que es un número positivo. Entonces, si yo cojo la A y la multiplico por ese C positivo, y cojo la B y al mismo tiempo la multiplico por ese mismo C positivo, entonces la desigualdad se mantiene verdadera. Y fíjese que acá sigue siendo menor o igual que. Entonces, tenemos el ejemplo, 3 menor que 5. Y escogí un C positivo igual a 2. Aquí está pasando una ambulancia, esperemos que pase. Esperemos que todo esté bien. La persona que vaya en la ambulancia, Dios la guarde y la acompañe. Bueno, entonces, aquí tenemos entonces que si cogemos ese C que es mayor que 0, es decir, positivo, en este caso 2, multiplicamos a ambos lados por ese mismo C, 3 por 2 y 5 por 2, la desigualdad se mantiene verdadera. 3 por 2, 6 y 5 por 2, 10, sigue siendo verdadera. Y finalmente, la última propiedad es muy similar a la tercera propiedad, pero en vez de utilizar un C positivo, vamos a utilizar un C negativo. ¿Qué pasa si en vez de utilizar un C que es positivo, utilizamos uno negativo? Acá me dice la propiedad que al multiplicar a ambos lados por la letra C, el resultado es que la desigualdad original, que era menor o igual que B, se convirtió en mayor o igual que B. Es decir, se volteó el símbolo de la desigualdad. Ya no es menor que, sino es mayor que. Veamos el ejemplo. 3 menor que 5, es la original, está bien, es cierta, y escogimos un C negativo. En vez de 2, cogimos menos 2. Recuerden que esto es un ejemplo, aquí hace que tengan que ser esos números. Entonces, multiplicamos ese C negativo en ambos lados de la desigualdad. 3 por menos 2 y 5 por menos 2. 3 por menos 2 es menos 6 y 5 por menos 2 es menos 10. ¿Esto es verdadero? ¿Menos 6 es mayor que menos 10? Claro que sí es verdadero porque menos 6 está a la derecha del menos 10. Recuerden que en la parte negativa de la recta numérica, entre más lejos esté de la desigualdad, perdón, entre más lejos esté del cero, en este caso el menos 10 está más lejos del cero, es más pequeño. Por eso el menos 6, que está más cerca del cero que el menos 10, es mayor que el menos 10. Por eso fíjense que acá la original era 3 menor que 5, pero al multiplicarlo por un número negativo, obligatoriamente tuve que intercambiar la desigualdad, ya no es menor que, sino mayor que. Aquí la debe haber cambiado desde este paso, la cambiado. Aquí no era menor que, sino mayor que, pero bueno, ahí le estoy diciendo de manera para que lo tengan en cuenta cuando tomen los apuntes. La cuestión es que se devolteó, era menor que y se volvió mayor que. Importante esto tenerlo claro cuando vayamos a resolver problemas. Ahora, vamos a mirar qué significa eso de que sea mayor o igual o que sea estrictamente menor o estrictamente mayor. Eso se interpreta en si el extremo del intervalo pertenece o no pertenece. Entonces, tenemos diferentes notaciones. La notación en forma de conjunto, que es esta acá, en forma de intervalo, en forma gráfica y el tipo de intervalo. Entonces, este es un intervalo abierto. ¿Por qué es abierto? Porque, bueno, como conjunto tenemos que la letra X que no conozco está entre un valor A y un valor B. Colocándole números para que no se sientan tan perdidos, supongamos que A vale 4 y que B vale 10, que X está entre los valores de 4 y 10. ¿Cuál de esos valores? Pues no se sabe, puede ser cualquiera de esos valores que está entre 4 y 10. Eso escrito como conjunto, aquí pues me faltaría colocar X que pertenece a los reales, tal que 4 es menor que X y menor que 10. O también se puede leer tal que X está entre 4 y 10. Y de forma de intervalo, ¿cómo se escribe? Pues aquí, como me aparece menor que estrictamente sin el igual, sin la rayita abajo, entonces eso significa que se utiliza un paréntesis. ¿Y qué significa que se utiliza un paréntesis entre 4 y 10? Que gráficamente
el número 4 no pertenece al intervalo, no forma parte de los valores que puede tomar la X. X puede tomar cualquier valor que está entre 4 y el 10, excepto el propio 4 y el propio 10. Eso significa que es abierto, que no toma en cuenta los extremos. Veamos otro caso. ¿Qué pasa si ahora le colocamos el menor igual y el menor igual en ambos extremos? Ya no es menor estrictamente, sino le colocamos el menor igual. Cuando le colocamos el menor igual, lo que pasa es que se convierte en un intervalo cerrado. En contraste con el anterior, quiere decir que esta vez el 4 y el 10, que son los extremos, o la letra A y la letra B, sí pertenecen a ese intervalo. La X puede tomar cualquiera de estos valores que están entre A y B, incluido el valor de A, que en este ejemplo es 4, e incluido el valor de B, que en este ejemplo es 10. En el anterior no se incluía el valor de 4 ni se incluía el valor de 10. Y a ese tipo de intervalo lo llamamos cerrado. Cerrado, ¿por qué? Porque está tomando en cuenta los extremos. En el anterior se llamaba abierto porque no se estaba tomando en cuenta ninguno de los extremos. Ahora también podemos darnos cuenta que existe otro tipo de intervalo, ya que existe uno totalmente abierto que no toma en cuenta ninguno de los extremos y también existe uno totalmente cerrado que sí toma en cuenta ambos extremos, pues es obvio que haya un tipo de intervalo donde sí tome en cuenta uno y no tome en cuenta el otro. Este es el caso de este intervalo, en el que sí estamos tomando en cuenta el extremo izquierdo, que es el 4 o el A, en este caso general, pero no estamos tomando en cuenta el extremo derecho, que sería el 10 o la letra B. En ese caso, el que sí se toma en cuenta se coloca como corchete y el que no se toma en cuenta se coloca como paréntesis. Quiere decir eso gráficamente que la X puede tomar cualquier valor, incluido el A, todos los que hay hasta llegar al B, pero sin tomar el B. El B está prohibido, el B no se tiene en cuenta. Y ese tipo de intervalo lo llamamos semiabierto a la derecha. ¿Por qué está semiabierto a la derecha? Pues porque vemos que el extremo derecho está abierto, entonces por eso se le llama semiabierto. Y la palabra semi se refiere a que no está totalmente abierto, que le faltaría abrirse el extremo izquierdo para ser totalmente abierto. Entonces, semiabierto a la derecha quiere decir que la parte derecha es la que se encuentra abierta, mientras que la cerrada es la que se encuentra, mientras que la izquierda es la que se encuentra cerrada. Ahora pasemos al siguiente caso, que sería pues lo contrario del anterior. Si en el anterior estaba abierto la izquierda, en el siguiente está abierto la derecha, perdón, está abierto la derecha, en el siguiente estará abierto la izquierda, o sea, lo contrario al anterior, igualito al caso anterior, solo que en vez de no tomar en cuenta el 10, esta vez lo vamos a tomar en cuenta, es decir, el extremo derecho lo estamos tomando en cuenta, mientras que el extremo izquierdo no lo tomamos en cuenta. Gráficamente es igualito que el anterior, solo que esta vez el circulito vacío, que representa la letra A, quiere decir que no estamos tomando la letra A, que en este caso vendría siendo el 4, mientras que el B, que sí está relleno el circulito, como está relleno, quiere decir que tomamos en cuenta la letra B, que en este caso sería el 10 y por eso aparece como un corchete. Ya se lo llamamos semiabierto a la izquierda, evidentemente porque está abierto al lado izquierdo. Finalmente, estos dos, que es el intervalo que está no acotado a la derecha. ¿Qué significa que esté no acotado? Quiere decir que empieza en un punto A, que está cerrado, porque está rellenito el círculo, mira acá está cerrado, porque es menor o igual, estoy diciendo que puede ser igual al 4, pero nunca se cierra, se va hasta el infinito sin cerrarse nunca, por eso aquí parece sombreado incluso hasta la fecha, hasta la flecha. Entonces quiere decir que el intervalo empieza en 4, tomamos en cuenta el 4 y nunca termina, se va hasta el infinito por la derecha. De la misma forma, tenemos el no acotado a derecha. Bueno, aquí está, así, ese es no acotado a derecha, que es igualito que el anterior, solo que en el anterior se tomaba en cuenta el extremo A, se lo tomaba en cuenta porque estaba relleno y aquí no lo estamos tomando en cuenta porque está vacío. Entonces es igualito que acá, aquí es menor o igual, aquí es menor que el extremo 4, no lo tomamos en cuenta, arrancan menos en 4, perdón, sin tomar en cuenta el 4 y se va hasta el infinito. Se va tomando, rellenando todo hasta el infinito. A eso lo llamamos no acotado a la derecha. Este es cerrado porque lo tomamos en cuenta el extremo que está conocido y este es abierto porque no lo tomamos en cuenta. Y finalmente, ahora sí, finalmente tenemos en cuenta otro tipo de intervalo que es el cerrado no acotado a la izquierda y el abierto no acotado a la izquierda, que es igualito que el anterior, es igualito que este anterior, solo que en vez de irse hacia la derecha por el infinito, se va hacia la izquierda al menos infinito. Recuerden que hacia la izquierda está el menos infinito, a la derecha está el más infinito. El más infinito, y a la izquierda el menos infinito. Entonces es igualito que el anterior, pero en vez de arrancar en un punto y terminar en el infinito a la derecha, arranca en un punto cualquiera A y termina
en el menos infinito, se va hacia la izquierda infinitamente. Y a ese lo llamamos abierto no acotado a la izquierda, si está abierto el extremo, si no se toma en cuenta el extremo, y cerrado no acotado a la izquierda, si toma en cuenta el extremo. Veamos unos ejemplos, vamos a ver dos ejemplos de cómo solucionar inecuaciones con valor absoluto para que podamos aplicar todo esto que acabamos de ver. Aquí he puesto la definición para tomarla en cuenta cuando vaya a desarrollar el ejercicio, para tomar en cuenta cuál voy a tomar, si el 1 o el 2, dependiendo de la forma que tenga el problema. Entonces el problema es este de acá. Dice que hallemos la solución de esa inecuación, vemos que tiene el valor absoluto, bien, cumple con la forma, vemos que por dentro tiene la forma ax más b, ahí está ax más b, solo que está dividiendo por un número, pero sigue teniendo la forma, y vemos también que está de color, este símbolo es el menor que, quiere decir que aplica la primera opción, cuando es menor o igual que también sirve con el menor estrictamente menor, sin que sea menor o igual que. Nos dice esto que cuando tenemos uno que es menor o igual o estrictamente menor a un número c, que tiene que ser positivo obviamente, entonces se soluciona reescribiendo la inecuación de esta manera. Vamos a hacerlo entonces. Entonces tenemos 3x más 5 dividido en 2, valor absoluto de eso menor que 7. Como aplica el primer caso, entonces aplicamos esto, menos c, en este caso la c es el 7, menos c sería menos 7. Escribimos en medio en la misma ecuación, pero sin las barras de valor absoluto, ahí está escrito sin las barras de valor absoluto. Y a la derecha escribimos la letra c como tal, como estaba. Entonces en este caso 7, pues entonces 7. Y desarrollamos. Y aquí cobra mucha importancia las propiedades porque necesitamos que la x quede sola para poder decir que hallamos el valor de x. Para poder hacer que la x quede sola, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de esta división, de este 2 que está encerrando, de cierta manera 3x más 5 lo está encerrando con esa barra de división. Entonces tenemos que deshacernos primero del 2. Como el 2 está dividiendo, lo vamos a pasar simultáneamente al lado izquierdo y al lado derecho a multiplicar, que es la operación inversa. Por eso he colocado acá menos 7 por 2 y acá 7 por 2. Porque está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, a ambos lados a multiplicar. Como 2 es positivo, que aplica la propiedad de que si fuera negativo se intercambiaría o se voltearía la desigualdad, pero como es positivo no se afecta, sigue siendo menor que, y aquí sigue siendo menor que. Ahora, ya me deshice del 2, pero todavía me está estorbando este más 5. Como el más 5 está sumando simultáneamente a la izquierda y a la derecha, lo voy a pasar a restar. Pero aquí ya he hecho previamente la multiplicación. Menos 7 por 2 pues me da menos 14 y 7 por 2 me da 14. Entonces el más 5 al pasarlo a restar me queda menos 5 este lado y menos 5 este lado. Desarrollo las operaciones, menos 14 menos 5 da 19 negativo y 14 menos 5 da 9 positivo. Y el 3, que es el último número que me hace falta quitar para que la x quede solita, como el 3 está multiplicando a la x, lo paso a dividir simultáneamente a ambos lados. Entonces el 3 que está multiplicando pasa a dividir, el 3 es positivo, por lo tanto no afecta la desigualdad, sigue siendo menor que y menor que, no se voltea. Y pues al lado izquierdo me queda menos 19 tercios, que no se puede simplificar porque el 19 es primo, y a este lado me queda 9 tercios, que dice puede simplificar, 9 dividido en 3 me da 3. Y esta sería la respuesta en forma de conjunto. X que pertenece a las reales tal que X está entre menos 19 tercios y 3. Gráficamente, ¿eso qué sería? Por aquí estaría el 0, por aquí estaría menos 19 tercios, a la izquierda el 0 y a la derecha el 0, el 3. Y como es un menor que, quiere decir que las bolitas en los extremos son vacías, no se toman en cuenta. O sea, X puede tomar todos los valores que están de color rojo resaltado entre menos 19 y 3, excepto el menos 19 tercios y el 3. Todos los demás valores que tome X aquí en este intervalo sí serían la solución. Para escribirlo como intervalo, pues sería simplemente con paréntesis porque ambos son abiertos. Entonces abro paréntesis, menos 19 tercios, coma 3 y abro y cierro paréntesis porque tampoco se toma en cuenta el 3. Y con eso terminamos el ejemplo 1. Miremos otro ejemplo. Me dice este ejemplo, hallemos los números reales. Cuando dice hallemos los números reales me está diciendo que no los conozco, por lo tanto esto ya de entrada vendría siendo mi incógnita que lo voy a llamar X. Que multiplicados por 2 quiere decir que la incógnita que es X la multipliqué por 2, por eso aquí escribí 2X, y este producto aumentado en 5, entonces la palabra aumentado significa sumarle 5, por eso acá le sumé 5. Y dice su distancia 0 es mayor que 9. Cuando me dicen la palabra distancia, esto significa valor absoluto.
Cuando me dicen distancia significa valor absoluto. Por eso 2 más x, 2x más 5, perdón, lo encerré entre las dos barras de valor absoluto. Y dice que esa distancia, es decir, ese valor absoluto, es mayor que 9. Entonces, por eso puse acá mayor que 9. Y desarrollo la desigualdad. Esta desigualdad, ¿cuál aplica? Aplica este de aquí, mire. AX más B mayor igual que C. Aquí no tenemos mayor igual, sino tenemos mayor estrictamente, pero también aplica con mayor estrictamente. Entonces tenemos esa forma en la que es mayor que. Cuando es mayor que, tenemos que tomar en cuenta esta solución. Me salen dos inecuaciones, tengo que solucionar dos inecuaciones al tiempo. La primera inecuación es colocar lo que está por dentro del valor absoluto, quitándole las barras y escribo igual la desigualdad y lo coloco como menos C. Y hago lo mismo, pero colocándolo como mayor que C. Aquí es como menor igual que C, que menos C, perdón, y aquí como mayor igual que C. Entonces, eso fue lo que hice. Entonces, primera inecuación, escribirlo igualito pero sin las barras, dejar el menor que y el 9 colocarlo como negativo. Y la segunda solución es escribir otra vez lo que está por dentro de las tablas, de las barras, pero en vez de menor que, coloco mayor que y coloco el 9 positivo y desarrollo al lado izquierdo. Entonces el 5 que está sumando lo paso al otro lado a restar. Entonces me queda menos 9, menos 5, menos 14, que es el que está aquí. Y como el 2 está multiplicando la x, entonces el 2 pasa a dividir, por eso aparece aquí en el denominador, y me queda que x es menor que menos 14 medios, que es lo mismo que decir menos 7. Acá no lo simplifiqué, pero casi lo simplifiqué abajo. Entonces menos 14 y 1 me da menos 7. Y el otro lado, entonces de nuevo, el x, la 5 está sumando, pues lo paso al otro lado a restar, 9 menos 5 es 4, el 2 que está dividiendo, pues está multiplicando, uy, aquí me faltó dividirlo, eso toca arreglarlo, entonces aquí me toca pasarlo acá a dividir, entonces 9 menos 5 es 4 y paso el 2 a dividir, ¿eso qué quiere decir? Que x es mayor que 2. X es mayor que 2. Hay que hacer esa corrección aquí. Aquí obviamente x sería menos 7. X es menor que menos 7. Esto es escrito como conjunto. X menor que menos 7. 14 y 2 es menos 7 unido con x mayor que, aquí no es 2, aquí no es 4. Aquí no es 4 sino es 2. Con x mayor que 2. Escrito como intervalo. Desde menos infinito, acá me tocó escribir INF porque no tengo cómo escribir con el teclado menos infinito. Desde menos infinito hasta menos 7. Unido con 4, aquí no sería 4, sería 2, con 2 hasta infinito. Gráficamente, ¿qué sería eso? Por aquí estaría el 7, por aquí estaría el menos 7, por aquí estaría el 4. Y como acá me dice que es desde menos infinito hasta menos 7, pues aquí todos los valores de x que vengan desde menos infinito hasta que lleguen al 7, pero sin tener en cuenta el menos 7. Por eso es que aquí vacío el círculo. Todos estos valores que están aquí sin colorear no los puede tomar la x, no forman parte de la solución. Y luego sí, cuando llega al 4, pero sin tomar en cuenta el 4, por eso aquí dejé vacía la bolita, de ahí el 4 para adelante hasta llegar al infinito, todos esos valores los puede tomar X. Estas dos franjas rojas son los valores que puede tomar X. Y listo, chicos, con esto terminamos el ejemplo número 2 y lo que se refiere a la teoría de las inecuaciones con valor absoluto. Estén pendientes de la publicación del campus virtual. Ahí voy a colocar pues la actividad que van a hacer la próxima clase en trabajo autónomo. Recuerden que la primera hora va a ser para resolver dudas sobre el taller o sobre la explicación que estoy grabando. Solamente tendrá derecho a hacer preguntas el que juiciosamente vio el video y tomó apuntes. Así que seguramente ustedes estarán intuyendo que probablemente voy a revisar apuntes esta próxima clase, así que por favor no dejen de tomar sus apuntes para que sea más efectiva la clase y para que cuando estén haciendo el taller de trabajo autónomo tengan cómo guiarse con sus apuntes y resolverlo. En la siguiente hora pues estaríamos resolviendo el taller de trabajo autónomo y en la siguiente, en la última hora de la semana estaríamos haciendo la corrección. Y con eso pues estaríamos cerrando la secuencia 3 y por tanto ya listos y preparados para nuestro primer quiz. Entonces con esto me despido, les mando un abrazo, que Dios los bendiga.